Buenos días, profesor y compañeros. En el día de hoy les estaremos hablando sobre la acción de cumplimiento. Integrantes del grupo: Juan José Celedón, Armando Odaza, Chulexi Navarro, Juan Pablo Álvarez. A continuación, mi compañero Armando Odaza iniciará con la exposición. Buenas tardes, compañeros. Les saluda Armando Odaza y vengo a hablarles de la acción de cumplimiento. En el Estado Social de Derecho, que busca la concreción material de sus objetivos y finalidades, ni la función legislativa, ejecutiva, administrativa se agotan con la simple formulación de las normas o la expedición de actos administrativos, pues el Estado garantiza que esos principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución se aseguren con la vigencia de un orden justo, y con el fin de garantizar esa efectividad de derechos, el Constituyente del 91 consagró diversos mecanismos para su protección. Uno de ellos es la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento que consagra el artículo 87 de la Constitución es el derecho que se le confiere a toda persona natural, jurídica, pública o privada para poner en movimiento la actividad jurisdiccional del Estado mediante la formulación de una pretensión dirigida a obtener el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo que ha impuesto ciertas obligaciones o deberes a una autoridad la cual se muestra renuente a cumplirlos. Como antecedente histórico de esta institución, se observa que este instrumento procesal tuvo origen en el derecho anglosajón. Encontramos el Writ of Mandamus, que según el profesor Héctor Zamudio, implica la solicitud ante un tribunal para que pida un mandamiento que ordene a una autoridad que cumpla las atribuciones que le confieren disposiciones legales. El profesor Héctor Zamudio es un eminente jurista mexicano que obtuvo un premio de la UNESCO sobre enseñanza de los derechos humanos, igual que un premio internacional de justicia en el mundo, en la Unión Internacional de Magistrados de Madrid. Se dice que ese mandamus es de carácter drástico y eficaz y debe ser invocado solamente en casos extraordinarios. La acción de cumplimiento es un recurso contemplado en la Constitución Política, en el artículo 87, al cual los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, como ya lo dijimos. Es similar a la tutela, pero se diferencian en que la acción de cumplimiento se utiliza para hacer efectivas las leyes y la tutela para proteger derechos fundamentales. O sea que es un mecanismo que trata de asegurar que las leyes no se queden en el papel, sino que se cumplan. Es reconocido como uno de los mecanismos de protección de derechos sociales, económicos y culturales basado en el principio de legalidad y eficacia del ordenamiento jurídico. Vale aclarar que este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede cuando el demandante tenga alcance otro instrumento judicial para lograr la efectividad de la norma legal o del acto que está incumplido. La acción de cumplimiento está orientada a darle eficacia al ordenamiento jurídico, a través de la exigencia a las autoridades y a los particulares que desempeñen funciones públicas, de ejecutar materialmente las normas contenidas en las leyes y lo ordenado en los actos administrativos. La ley 393, de la cual hablaremos más adelante, en su artículo 9 señala que la acción de cumplimiento es improcedente cuando de lo que se trate sea de la protección de derechos fundamentales. Acudirse a dicha acción con este propósito, a la respectiva solicitud debe dársele el trámite prevalente correspondiente a la acción de tutela. Les digo también que la acción de cumplimiento tiene como destinatario o sujeto pasivo procesal a la autoridad renuente en general, en el conjunto de la ley o del acto administrativo. Y esto sin importar la rama del poder público a la cual pertenezca. La norma no excluye a ninguna autoridad de la acción y demanda que el juez tenga un amplio poder discrecional, aunque no arbitrario, para determinar en cada caso si existió o no el referido incumplimiento. Eso lo hace el juez mediante el análisis de la respectiva situación desde el punto de vista fáctico y jurídico. Entendemos que el deber de cumplir una norma legal o un acto administrativo no admite gradaciones. O sea, la autoridad cumple
o incumple. Y naturalmente no cumple o incumple a medias. El incumplimiento es algo que debe ser apreciado dentro de la autonomía e independencia del juez para juzgar el caso en concreto. Esa interpretación del incumplimiento debe ser estricta y que además resulte evidente. Buenas tardes, profesor, compañeros. Les habla Yuletsi Navarro Becerra, continuando con la exposición y teniendo en cuenta lo dicho por el compañero Armando, quisiera resaltar que la acción de cumplimiento es una garantía constitucional. Y decimos que es una garantía constitucional porque de hecho garantiza la eficacia de un derecho implícito que tenemos todos los gobernantes, y es que las leyes y los actos administrativos se cumplan y que ese cumplimiento no sea exclusivamente exigido a particulares, sino que también sea exigido a autoridades y a entidades públicas. Quisiera hablarles un poco acerca de cómo se encuentra fundamentado este mecanismo, y observamos que tiene un fundamento constitucional, como así queda expresado en el artículo 87 de nuestra Carta Magna, pero también tiene un fundamento legal, y es la regulación existente en la Ley 393 de julio 29 de 1997. Quisiera entonces iniciar profundizando un poco acerca de lo que nos expresa ese artículo 87 de nuestra Carta Magna. Dice, toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, y que en caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Quisiera hacer un énfasis cuando se refiere a toda persona. Cuando se refiere a toda persona es la parte legítima para entablar estos mecanismos. ¿Quiénes pueden interponer estos mecanismos? Y hace referencia a que es toda persona natural o toda persona jurídica, ya sea de derecho público o de derecho privado. Pero también se hace extensiva a servidores públicos, especial al Procurador General de la Nación, los procuradores delegados, regionales y provinciales, el defensor del pueblo y sus delegados, los personeros, el Contralor General de la República y los contralores departamentales, distritales y municipales. También se hace extensiva en la parte de legitimación activa a las organizaciones sociales. Entre ellas están los sindicatos y las cooperativas, y también las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas por todos nosotros como la ONG. Cuando se refiere entonces a que podrá acudir ante la autoridad judicial, esta autoridad judicial son los jueces administrativos. Ellos son los competentes para conocer acerca de esta acción. Veamos entonces de qué manera nos pueden atender los jueces administrativos cuando nosotros imponemos esta acción de cumplimiento. Dice que conocerán en primera instancia los jueces administrativos con competencia en el domicilio del accionante, que en segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del departamento al cual pertenezca ese juzgado administrativo. Tiene el artículo 3 de la Ley 393 del 97 un parágrafo que dice además que estas acciones de cumplimiento o de las acciones de cumplimiento que conozca el Consejo de Estado serán resueltas por la sesión o sucesión de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la cual haga parte el consejero a quien corresponda en reparto, y que su trámite pues se hará a través de la correspondiente secretaría. Y el reparto se hará por el presidente de la corporación entre todos los magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo de manera igualitaria. Entonces, siguiendo con nosotros con el artículo 87, vemos también pues que para hacer efectivo ese cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, sería importante destacar que dentro de una ley pues incluye también todos esos decretos que se puedan pedir en los estados de excepción, entran también a ser parte de esta acción de cumplimiento. Quisiera también decirles, compañeros, que este mecanismo está amparado por unos principios. Es una demanda, se configura como una demanda
y que de la acción de cumplimiento se desarrolle en forma oficiosa. Cuando quiero decir que se desarrolla en forma oficiosa es que una vez incoada por el accionante, es responsabilidad del juez que continúe. Es algo muy importante porque pues este mecanismo tiene un trato preferencial, entonces el juez tiene que ser muy asertivo en la decisión. Aparte de ello, también esta acción de cumplimiento está regida por el principio de publicidad, de prevalencia del derecho sustancial, de economía, celeridad, eficacia y gratuidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Álvarez Muñoz. Continuando con la exposición, procederé a explicar contra quién se dirige o a quién se puede demandar en acción de cumplimiento. Esto podemos observarlo en sus artículos 5 y 6 de la Ley 393 de 1997, el cual habla en su artículo 5 sobre la autoridad pública contra quien se dirige. Y decimos que la acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa a la que corresponde el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo. De igual forma, en su artículo 6 habla sobre la acción de cumplimiento contra particulares. Y decimos que procederá contra acciones u omisiones de particulares que impliquen el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo. Entonces podemos decir que esta acción procede contra todo acto u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir incumplimiento de normas con fuerza de ley o actos administrativos. Es decir, cuando una autoridad pública se niega a cumplir una ley o un acto administrativo, o también un particular que ejerza funciones públicas, para que de esta manera cumpla con el deber señalado en esa ley o en ese acto administrativo. Con esto podemos dar a entender que esta acción se puede ejercer ante cualquier entidad del Estado, a cualquier funcionario público e inclusive a los funcionarios públicos que ejercen o realizan actividades públicas. Un ejemplo sobre esto son las cámaras de comercio y las notarías. Aquí hay un error muy recurrente en creer que las cámaras de comercio y las notarías son entidades públicas. Estas entidades son privadas, pero ejercen una función pública, que es la función de registro. En las notarías podemos ver que ellas cumplen un ejercicio de registro civil, y en las cámaras de comercio una función que es el registro mercantil. En este caso podemos decir que se puede exigir el cumplimiento de la ley, de un decreto nacional o departamental, de una ordenanza, de un consejo municipal y de los decretos y resoluciones de los establecimientos públicos. Asimismo, podemos hablar que esta acción está sujeta a la observancia de varios presupuestos. Primero, el deber jurídico, cuya observancia se exige consignado en normas con fuerza de ley o actos administrativos, como lo mencionamos anteriormente. El mandato, la orden, el deber o la obligatoriedad o la imposición contemplada en forma precisa, clara y actual. Asimismo, que la norma se encuentre vigente, que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda. Y hablamos de renuencia, la cual consiste en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva, con indicación concreta del objeto de la petición, la citación de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo incumplido por el funcionario y la acción u omisión que origina el incumplimiento al cual no haya contestado. Esto dentro de la posibilidad de que la autoridad se ratifique en el incumplimiento
en el término de 10 días. Y si está en la situación de excepción que permita prescindir de ella, tal situación deberá ser sustentada en la demanda. Excepcionalmente, podemos prescindir de este requisito cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable para el accionante, caso en el cual deberá ser sustentado en dicha demanda. La acción de cumplimiento podemos decir que no procede cuando para la protección de los derechos que puedan ser garantizados mediante una acción de tutela. También cuando cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento. En este caso, mediante una acción de tutela, un derecho de petición, una acción popular o una acción en grupo, que son temas muy diferentes a la de la acción de cumplimiento en este caso. La acción regulada en la presente ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos, tampoco procede para el reclamo de pagos o indemnizaciones, solamente para el cumplimiento de una norma, como anteriormente lo mencionamos en este contexto. Buenas tardes, les habla Juan José Celedón. Después de haber escuchado y de haber analizado todo lo anteriormente expuesto por mis compañeros, pues a nosotros nos surge una interrogante. Y esta interrogante está enmarcada o tiene que ver directamente sobre cómo interponer una acción de cumplimiento. Para explicarles o para darles respuesta a este interrogante, comenzaré diciéndoles que de acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, existen unos pasos los cuales deben seguir los ciudadanos antes de interponer una acción de cumplimiento. Estos pasos se los voy a explicar uno a uno y comenzaré entonces explicándoles el primer paso. En este primer paso, el ciudadano debe presentar de manera directa el reclamo. ¿Ante quién? Pues ante esa autoridad o ese particular que haya incumplido su deber o su obligación. Este reclamo debemos realizarlo de manera formal, debemos realizarlo por escrito, con el único objetivo de que nos sirva a nosotros de soporte para los siguientes pasos que les voy a explicar a continuación. Como segundo paso, si la autoridad a la cual nosotros le presentamos de manera directa ese reclamo, dentro de los 10 días siguientes, aún mantiene su incumplimiento o su renuencia a cumplir, entonces el ciudadano tiene la puerta abierta para presentar una demanda, y esta demanda la puede presentar ante el juez o ante el tribunal administrativo. Teniendo en cuenta este paso, procederemos entonces a explicar el tercero, y tiene que ver con el reparto de las competencias, el cual nosotros lo encontramos distribuido de la siguiente manera. En primera instancia, conocerán los jueces administrativos y con jurisdicción en el domicilio del accionante, de ese ciudadano que interpone esta demanda. Mientras estos jueces entran en funcionamiento, la competencia en primera instancia será de los tribunales contenciosos administrativos. Ahora, en segunda instancia, conocerán de dichas acciones el tribunal administrativo del departamento al cual pertenezca el juzgado administrativo en primera instancia. Mientras entran en funcionamiento los jueces administrativos, entonces el Consejo de Estado conocerá en segunda instancia de las acciones de dicho incumplimiento. Como cuarto paso, entonces tenemos ya la demanda en sí. Esta demanda se puede formular de manera escrita o de manera verbal. Cuando se hace de manera escrita, esta solicitud escrita debe contener el nombre, la identificación y el lugar de residencia de la persona que está instaurando esta acción, la determinación de la norma de fuerza material de ley o el acto administrativo que fue incumplido. Además, también debe poseer una narración de esos hechos constitutivos de este incumplimiento, la determinación también de la autoridad o
el particular que ha incumplido. Y además debemos tener una prueba de la renuencia, que va a consistir en esa demostración de haberle pedido de manera directa su cumplimiento a la autoridad respectiva. Además, debemos solicitar las pruebas y se debe hacer una manifestación, la cual se va a entender presentada bajo la gravedad del juramento de no haberse presentado otra solicitud al respecto, a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad. Ahora, ¿qué ocurre cuando es de manera verbal? Pues cuando es de manera verbal, esta solicitud también podrá ser presentada así, de manera verbal, cuando el solicitante no sepa leer, no sepa escribir, sea menor de edad o se encuentre en una situación de extrema urgencia. Todos sabemos que en el campo del derecho público constituye un avance procesal la posibilidad de poder ejercer una acción de cumplimiento mediante demanda presentada de manera verbal. En efecto, podemos decir de que de esta manera se le va a facilitar al ciudadano acceder a esa administración de justicia y se abren entonces todos esos canales de participación democrática que le permiten a los particulares para que ellos puedan cuestionar la actitud omisiva de las autoridades en relación con el cumplimiento de sus deberes o de sus obligaciones. Es importante resaltar, como lo expresé anteriormente, que en todo lo anterior lo que hay es un contenido jurídico político de la acción y por ende podemos concluir que esta acción entonces tiene un carácter eminentemente democrático. Después de haberle explicado estos 4 pasos, entonces procederé a hablar del por qué esta acción de cumplimiento tiene un trámite preferencial. Pues les diré que la acción de cumplimiento deberá ser sustanciada con prelación, salvo la acción de tutela. El legislador ha querido entonces que estos mecanismos de protección pues protejan esos derechos humanos y que a su vez sean ágiles y de pronta resolución, para lo cual su tramitación procesal debe darse con prelación al habeas corpus, luego la acción de tutela y finalmente la acción de cumplimiento. Teniendo en cuenta entonces este trámite preferencial, les voy a explicar qué es lo que ocurre cuando presentamos esa demanda, cuál es el paso a paso. Se los voy a explicar a través de un gráfico. Entonces comenzaré diciendo pues que cuando presentamos la demanda ocurren 3 cosas. Esta demanda puede ser admitida, puede ser inadmitida o puede ser rechazada. Estas 3 acciones ocurren en un plazo perentorio de 3 días. Ahora, ¿qué pasa cuando esa demanda es inadmitida? Pues ocurren 2 cosas. Lo primero es que se nos da la opción de corregirla, y esto ocurre en un término de 2 días. Pero si por el contrario no la corregimos, entonces esta demanda es rechazada. Procediendo entonces a explicar lo que sucede cuando la demanda es admitida, pues lo que sucede aquí es que se le debe notificar de manera personal al demandado. Se le debe informar de esa decisión que será proferida en un tiempo de 20 días. Luego, en 3 días, se debe hacerse al proceso a llegar esas pruebas. Y después de 20 días, pues se llegará a un fallo o a una decisión. Este fallo y esta decisión puede ser aceptada o puede ser impugnada. ¿Qué ocurre cuando es impugnada? Pues cuando es impugnada, en un término de 3 días, se puede interponer el recurso de apelación. Y este recurso de apelación debe ser resuelto en un término de 10 días. Pero si por el contrario, este fallo o esta decisión fue aceptado, entonces se debe acatar esta decisión en un término no superior a 10 días. Si por el contrario, aún después de haber aceptado el fallo, no se acata o no se corrige el incumplimiento, entonces se le va a abrir un proceso en contra de esa entidad que aún mantiene su renuencia. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y que hayan tenido claro el tema de la acción de cumplimiento. Muchas gracias.